Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 15 de junio de 2023. Y específicamente el día de hoy hemos visto cierta pausa en las ofensivas ucranianas, pero hay ciertas promesas de que nuevamente en las próximas horas incluso puede volver a reactivarse en un punto muy importante. También hemos tenido noticias muy importantes sobre distintos bombardeos sobre ciudades ucranianas, específicamente sobre Odessa, donde operaron los drones Shahed, los drones iraníes que utiliza el ejército ruso. Y por último también tenemos noticias sobre distintos reportes, mejor dicho, sobre la reactivación de distintas ofensivas rusas que en las últimas semanas se habían pausado. Y justamente quiero iniciar con eso y quiero que pasemos a lo que es el asentamiento de Bilogorivka. Y específicamente las fuentes ucranianas, como lo es Deep State UA, que es la fuente que maneja el mapa que estoy utilizando ahora mismo, comentaron que los rusos han vuelto a pasar a la ofensiva en la zona de Bilogorivka. Y acá es donde quiero pasar al mapa de Zodiac Maps porque siento que su mapa representa de mejor manera la situación en este asentamiento. Y primero me gustaría recapitular lo que hemos visto en Bilogorivka en las últimas semanas. Y concretamente vimos que los rusos empezaron a enviar más refuerzos a esta zona, concretamente tropas chechenas, para suplementar las ofensivas que se desarrollaban en este punto. A lo largo de los meses anteriores, desde enero de este año, hemos visto que la defensa en Bilogorivka por parte de Ucrania ha sido bastante contundente, al igual de lo que lo ha sido en todo el frente de Siversk, algo que vamos a explicar después. Pero justamente en las últimas semanas vimos cómo las fuerzas rusas han logrado avanzar no solamente dentro de los suburbios, por así decirlo, de Bilogorivka, los alrededores, sino que también en el norte de Bilogorivka, específicamente en el bosque de Kremina. Y a raíz de todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas, las fuentes ucranianas comenzaron a hablar, y me imagino que ustedes saben, quienes ven mis videos regularmente saben esto porque yo lo he cubierto, que estos avances rusos en Kremina han complicado mucho la situación ucraniana en Bilogorivka porque ahora la artillería rusa puede atacar lo que son las distintas líneas de suministro ucranianas que entran para suplementar la defensa de esta ciudad. Hay que recordar también que Bilogorivka está cubierto en el norte por lo que es el río Donetsk, pero aún así vemos como la artillería rusa tiene un efecto bastante considerable sobre las defensas ucranianas, a tal punto de que las fuentes ucranianas ya están hablando de algo así como un semicerco o casi un cerco operacional sobre este asentamiento. Y bueno, justamente el día de hoy los ucranianos han reportado que más reservas rusas están entrando en esta dirección y que no lo dijeron con estas palabras, pero lo que se entiende, lo que se puede desprender de estos reportes es que la situación está cada vez más cerca de un colapso ucraniano en lo que es este asentamiento. Y hay que recordar que las tropas involucradas en esta zona tampoco son tantas, obviamente no tenemos un número exacto, pero no quiero que se imaginen algo como lo que estamos viendo en Zaporilla o lo que vimos en Bakhmut, es un número mucho más reducido de tropas, pero de igual manera es un asentamiento muy importante porque, como comenté, es donde Ucrania ha logrado plantear una defensa bastante importante y ha obligado a Rusia a destinar reservas a lo que es esta área para tomar finalmente lo que es este asentamiento. ¿Y por qué es importante Bilogorivka? Porque avanzar en Bilogorivka permite a Rusia avanzar en una parte del frente del Donbass en la que se ha trazado, y es específicamente en todo lo que es el frente de Seversk. Y Seversk, como comenté anteriormente también, vemos como Ucrania ha planteado una defensa bastante considerable, pero lentamente parece ser que ya no pueden aguantar la entrada de refuerzos rusos y el desgaste que ha causado la artillería y los ataques rusos. Y podemos ver cómo Seversk está, por así decirlo, como en una saliente que los rusos pueden aprovechar en algún momento de lo que son las operaciones en todo lo que es el frente del Donbass. Podríamos ver que después de que cesen las operaciones ofensivas por parte de Ucrania en la zona de Bakhmut, que las tropas rusas presionen desde el norte de Soledar y también desde el sur de Kremina, como ya lo estamos viendo. Y bueno, acá justamente quería mostrarles más o menos lo que se está viendo de lo que son estos avances rusos y esta presión rusa sobre Bilogorivka. Vemos que efectivamente vemos cierta presión desde el norte y también cierta presión desde ya tratando de entrar concretamente a lo que es el asentamiento. Recordemos también
que acá supuestamente están las fuerzas chechenas combatiendo y sin lugar a dudas desde que se reportó por primera vez hace 1 o 2 meses, si es que no me equivoco, que las tropas chechenas entraron en el combate en dirección a este asentamiento, ya hemos visto que progresivamente Rusia ha complicado aún más lo que es la tenencia ucraniana de estas zonas. Y hay que recordar también la importancia de todo el frente de Siversk, y es que si es que Rusia logra progresar en este frente, y obviamente eso todavía está por verse, pueden comenzar a amenazar de mayor manera la tenencia ucraniana de Slaviansk y Kramatorsk, que son las 2 ciudades más importantes que controla Ucrania hoy en día en toda la zona del Donbass. Y bueno, también hemos visto estos mismos reportes por parte de las fuentes ucranianas que todo indica que las fuerzas rusas también han pasado a la ofensiva en la zona de Avdiivka, que es este asentamiento de acá. Yo lo he comentado bastante, Avdiivka es probablemente uno de los asentamientos más importantes por los cuales se está combatiendo en esta guerra. Desde Avdiivka los ucranianos logran mantener cierta presión sobre la ciudad de Donetsk. Muchas veces que vemos bombardeos sobre la ciudad de Donetsk es justamente desde Avdiivka, y por esto mismo se ha luchado en esta ciudad por años, incluso antes de que Rusia entrase completamente en la guerra. Desde la guerra civil ucraniana vemos que Avdiivka ha sido un foco de combates bastante importantes. Y bueno, lo que hemos visto es que debido a esto los ucranianos han reforzado y fortificado esta ciudad por 9 años, ya casi 10 años. Y lo que estamos viendo es que después de una semana donde Ucrania lanzó distintos contraataques, estamos viendo que Rusia nuevamente está pasando a la ofensiva en distintos asentamientos alrededor de Avdiivka, como lo es Vodiane y Pervomaysk. Vamos a ver si esto tiene algo de desarrollo, vamos a ver si es que Rusia logra progresar. Yo creo que en el corto plazo no vamos a ver mucho avance porque Avdiivka ha sido un frente muy estático, pero sin lugar a dudas es llamativo que Rusia haya vuelto a pasar a la ofensiva en distintos asentamientos, como lo son Avdiivka y Bilogrivka. Y esto puede ser por diversas razones. Esto puede ser porque los rusos simplemente ven que la ofensiva ucraniana hacia el sur de Donetsk y hacia Zaporilla no tiene las capacidades que se esperaban, entonces no van a necesitar guardar sus reservas de esta zona para suplir estas líneas del frente donde estamos viendo combates muy intensos. O también puede ser porque las ofensivas ucranianas en lo que es Avdiivka, en lo que es la dirección de Bakhmut, no están teniendo los resultados o la efectividad o la intensidad que se esperaba en un inicio. En otras palabras, que los ucranianos no van a concentrarse en varios frentes y solamente lo van a hacer al frente de Zaporilla. Y a raíz de esto quizá los rusos quisieron aprovechar la cantidad de reservas que tienen en estas zonas para también pasar a la ofensiva. Tampoco quiero que se imaginen que estas ofensivas rusas son de la magnitud que está teniendo Ucrania en Zaporilla y en el sur de Donetsk. Son de magnitudes completamente distintas, pero es muy, muy, muy llamativo que estén lanzando operaciones ofensivas, obviamente de menor escala, pero mientras que Ucrania también está lanzando las suyas. Probablemente hay muchas razones, yo expuse 2, quizá hay varias más, pero eso ya sería entrar en lo que es la especulación y sin mayor evidencia, sin mayores declaraciones desde distintos combatientes u oficiales de ambos bandos, la verdad es que no se puede llegar a muchas conclusiones. Y volvamos al frente de Zaporilla. Yo concretamente lo que comenté al inicio del video es que las ofensivas ucranianas en las últimas horas la verdad es que han perdido un poco la intensidad. Vimos que después de que Ucrania, y acá voy a pasar de nuevo al mapa de Deep State UA, vimos que después de que Ucrania capturó el asentamiento de Makarivka, que ahora los rusos han intentado contraatacar en el último tiempo, esta ofensiva ya está, no quiero decir que se está estancando, no quiero que entiendan eso, pero no hemos visto ataques con la misma intensidad que hemos visto en las últimas horas. Y esto, lo que comentan las fuentes rusas, es que se debe a que hay una reorganización importante de armamento y de tropas ucranianas con la intención de lanzar un nuevo ataque contundente en las próximas horas. Justamente, distintas fuentes rusas comentan que en la zona de Orihivka se ha visto una aglomeración importante de equipo y de tropas ucranianas que antes estaban en ofensivas en distintos puntos de Zaporilla y de Donetsk y que ahora se están aglomerando para lanzar un nuevo ataque importante en la zona de Orihivka. Recordemos que los ucranianos en la zona de Orihivka no han tenido mayor éxito. En su momento capturaron el asentamiento de Lobkove,
Luego los rusos contraatacaron y ahora parece ser que este asentamiento se encuentra en lo que es la zona gris, y también lograron ciertos avances al sur de Novodalinivka, pero nada muy importante, la verdad, nada en comparación a lo que vimos en el frente de Velika Novoselivka, donde los ucranianos lograron capturar una serie de asentamientos. Lo que podríamos ver es que si Ucrania efectivamente lanza esta ofensiva, este nuevo ataque, mejor dicho, en las próximas horas o en los próximos días, es que este puede avanzar en uno o dos ejes, que es lo mismo que hemos visto en el último tiempo. Puede avanzar en dirección de Lobkove hacia el sur o también en dirección a Robotyne. Ucrania, como les comenté, ha atacado constantemente en estas dos direcciones sin mayor éxito, pero quizá estos nuevos ataques, por así decirlo, replanteados con mayores cantidades de tropas o mayores cantidades de vehículos, pueden potencialmente causar un quiebre en esta línea de contacto. Está por verse, la verdad. Como les comenté, Ucrania ha visto, la verdad es que yo los consideraría fracasos en estas zonas del frente, pero bueno, como he comentado varias veces en mis videos, la ofensiva ucraniana todavía sigue en pie y probablemente todavía le queda mucho. A pesar de las pérdidas importantes de equipo que ha sufrido Ucrania, la verdad es que todavía les queda bastante y todavía tienen muchas tropas especializadas, entrenadas para este tipo de ofensivas en reserva. Y en base a todo lo que hemos visto, yo me imagino que vamos a ver que Ucrania va a seguir intentando lograr quiebres en estas líneas defensivas rusas, que recordemos que todavía ni siquiera son las primeras líneas fortificadas. Pero lo que podríamos esperar es que a través de estos ataques al sur de Novodalinivka y al sur de Lobotke, los ucranianos sigan intentando avanzar en las direcciones de Energodar, que es la planta nuclear que se encuentra acá, que es muy importante para los ucranianos. Sabemos que los ucranianos la han intentado capturar, o que es algo muy importante para ellos capturar esta planta, y también en dirección a Melitopol y Verdiansk para cortar el puente a tierra que conecta a Crimea con el territorio controlado por Rusia. Ahora, como les comenté, todavía queda mucho para ver si esto realmente es factible. Yo creo que llegar a Melitopol y a Verdiansk es algo sumamente ambicioso, si es que no bastante improbable. Pero bueno, esas son las intenciones de Ucrania y me imagino que vamos a seguir viendo eso en los próximos días, en las próximas semanas, que Ucrania sigue presionando en esta ofensiva. Y como les recuerdo, tampoco hay que llegar rápidamente a las conclusiones de que esta ofensiva va a fracasar en base a los reveses que hemos visto en los últimos días. Yo la verdad es que siempre recomiendo prudencia, siempre recomiendo ver qué termina ocurriendo, porque bueno, como comenté anteriormente, esta ofensiva yo creo que le falta bastante y vamos a ver eventualmente si es que Ucrania logra dar vuelta un poco la mala suerte que ha sufrido en las fases iniciales de esta ofensiva. Y bueno, eso es más que nada lo que hay que comentar del frente de Zaporilla y el frente del sur de Donetsk. Otra noticia bastante importante es que Rusia ha vuelto a atacar Odessa. Y lo más llamativo es que la atacó no solamente en la madrugada del día de hoy, sino que también un poco más tarde, algo por así decirlo, alrededor del mediodía, que es algo que no es muy común. Y esto se suma a los ataques que hemos visto en Odessa en los últimos días. Los rusos constantemente han utilizado drones Shahed, que son estos drones iraníes que utiliza el ejército ruso, que han tenido una efectividad bastante importante en esta guerra contra esta ciudad portuaria ucraniana. Hemos visto que los ucranianos, en base a distintos videos que se han liberado, más que nada audios, porque como les he explicado un montón de veces, Ucrania cada vez es más duro con quienes liberan videos de cómo opera la defensa antiaérea ucraniana. Entonces muchas veces los ciudadanos que quieren compartir este tipo de información lo hacen a través de audios. Vemos que Ucrania ya no está utilizando tantos misiles para interceptar los drones Shahed, está utilizando más que nada armas más pesadas, ametralladoras por así decirlo, para intentar derribar estos drones que, bueno, hemos visto que, yo lo he comentado bastante, son drones bastante baratos, entonces muchas veces no sale rentable derribarlos con misiles, por lo que se revierte a este tipo de alternativas. El único problema es que estas alternativas muchas veces no tienen la efectividad que tienen los misiles y vemos, como el día de hoy, que estos drones terminan impactando muchas veces sus objetivos. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. La verdad es que muchas veces hemos visto que después de ataques en masa con drones Shahed, que obviamente tienen la intención de desgastar la
las reservas de misiles antiaéreos ucranianos, vemos que luego Rusia ataca con grandes cantidades de misiles de largo alcance que son más precisos y más caros, obviamente. Pero a raíz de todo esto, que es algo que hemos visto en repetidas ocasiones a lo largo de la guerra, quizá por eso Ucrania está optando por utilizar, o no utilizar, mejor dicho, misiles de defensa antiaérea en los últimos ataques rusos que hemos visto en la zona de Odessa. Y bueno, eso es más que nada lo que ha ocurrido en el frente. Ahora me gustaría pasar a comentar distintas noticias sobre la guerra que obviamente tienen cierto nivel de relevancia con lo que está ocurriendo, solamente que no directamente en las líneas de contacto. Y específicamente el día de hoy y el día de mañana se están realizando las reuniones de Ramstein, donde distintos aliados occidentales de Ucrania se reúnen y al final, lo que hemos visto en estas distintas reuniones es que se debate sobre lo que está ocurriendo en el frente, cómo se puede apoyar a Ucrania, y es bastante importante que se esté desarrollando ahora mismo porque estamos viendo que estas reuniones se están llevando a cabo justamente mientras Ucrania está lanzando sus ofensivas que, bueno, yo creo que todos ustedes saben que estas ofensivas se han publicitado de una manera. Hemos visto que en los medios se habla de la ofensiva ucraniana, de la gran ofensiva ucraniana, hace meses. Probablemente es la ofensiva o el acto que más se ha publicitado en esta guerra, me atrevería a decirlo. Y es es una posibilidad es una posibilidad muy presente que veamos que en estas reuniones de Ramstein se anuncian nuevos paquetes de ayuda para Ucrania, paquetes bastante importantes, obviamente en miras de sustentar estas ofensivas ucranianas y el resto del esfuerzo de guerra por parte del gobierno de Kiev. Hay distintos rumores sobre qué puede ser enviado, ya se han aprobado o se ha hablado en distintos medios occidentales de que se aprobó el envío de nuevos tanques Leopard 2. Si no me equivoco, se habla de alrededor de 15 tanques más que serán enviados. También se habla de que pueden haber anuncios que estén relacionados con el envío de cazas F-16 para el ejército ucraniano, además de distintos tipos de equipo, algo que la verdad es que me imagino que en las próximas horas o en los próximos días vamos a tener mayor claridad sobre lo que se está discutiendo, sobre el tipo de envíos y el tipo de apoyo que podemos ver para Ucrania. Sin embargo, lo que hemos visto por parte de Occidente, de Estados Unidos y de la OTAN, es que a pesar de estos reveses iniciales en la ofensiva ucraniana, el apoyo va a seguir. Vamos a seguir viendo envíos de apoyo, envíos de armamento, envíos financieros para sustentar al ejército ucraniano. Como bien sabemos, y no creo que esto es controversial, para mí es algo que es prácticamente un hecho, los pro-ucranianos lo dicen y los pro-rusos lo dicen y los occidentales lo dicen, el ejército ucraniano prácticamente no podría funcionar sin estos apoyos occidentales, por lo que es muy importante estos espaldarazos que está enviando la OTAN, que está enviando Estados Unidos de estos nuevos anuncios de apoyo para Ucrania. Se hablaba mucho de que a raíz de, si es que uno viese fracasos, se especulaba que si es que Ucrania tenía fracasos iniciales en su ofensiva, podríamos ver que el apoyo occidental terminaría secándose, pero estamos viendo lo contrario. Y ahí va más que nada en la visión personal sobre cada persona de esta guerra. Me imagino que si es que uno es prorruso, va a ver esto como estos occidentales belicistas continuando la guerra, alimentando el complejo militar e industrial. Y aquellos que son pro-ucranianos, me imagino que van en la línea de esto es simplemente defender la libertad, lo cual es muy importante, y no nos vamos a meter en eso. La verdad es que es una discusión que es muy larga y la verdad que no quiero dar mi opinión al respecto en este video. Y bueno, eso fue más que nada las noticias del día de hoy. Muchas gracias por ver, muchas gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias a todos los que se suscriben y si es que no se han suscrito, que esperan. Y les pido disculpas nuevamente por la calidad de mi voz. La verdad es que he estado con una muy mala garganta los últimos días, pero bueno, espero que vaya mejorando y que no haya afectado mucho a la calidad del audio en el video. Si es que Ucrania efectivamente en las próximas horas lanza un ataque nocturno en la dirección de Zaporilla, yo me imagino que voy a hacer un directo alrededor de las 8:30 de la noche en Santiago de Chile, así que para quienes les interesa ese tipo de contenido, espero verlos. Y para todos los demás, espero que nos podamos ver mañana y que tengan una muy buena tarde.
Adiós.